Bien, muchas gracias. Pues me gustaría mandar mis saludos desde el movimiento en Grecia, porque ahora estamos luchando contra la privatización de las universidades y ahora tenemos que informar al mundo de que todas las universidades de Grecia están bajo ocupación, asedio de los estudiantes. ¿Por qué? Porque están luchando contra una nueva legislación, porque lo que no quieren es que el gobierno tenga que votar esta nueva ley que elimina la educación libre, pública y gratuita para todo el mundo. Y creo que es un movimiento muy positivo. En este periodo de crisis múltiples, vemos los gobiernos que adoptan y aplican la islamofobia y el racismo como armas geológicas para poder dividir a las clases trabajadoras, que buscan chivos expiatorios para poder canalizar su enfado que proviene del empeoramiento de las vidas de las personas. También orquestan ataques ideológicos contra los que son diferentes, presentan a los refugiados como una amenaza terrorista y utilizan la islamofobia para poder justificar sus intervenciones imperialistas y especialmente en el día de hoy para apoyar al Estado de Israel en este genocidio que está perpetuando en Gaza. La retórica de la extrema derecha parece sensata, pero no porque la gente sea más conservadora ahora, sino porque se ha convertido en la retórica dominante y la política que representa al capitalismo y a los gobiernos que llevan a cabo esto. El racismo hace que aumente la extrema derecha, no al revés. Y estas políticas son las que han hecho que la extrema derecha salga de los márgenes, crezca en las elecciones y las urnas y que al final se convierta en un socio gubernamental en distintos países de Europa. En Grecia, las políticas de los partidos de la derecha y partidos socialdemócratas hacen que se refuerce el fascismo y la extrema derecha. En 2010, Grecia llevó a cabo el mecanismo de apoyo y de rescate del Fondo Monetario Internacional y comenzó un periodo de la imposición de medidas de restricción. Y un año más tarde hubo elecciones y se creó un nuevo gobierno con el Partido Socialdemocrático, con Laos y con un partido de derechas. Laos es un partido de extrema derecha. Los fascistas se convirtieron en ministros y este gobierno de tres partidos aplicó una política económica que llevó al empobrecimiento, a la pobreza de la mayor parte de la población. También llevaron a cabo una campaña para poder reducir este enfado de la población y ¿cómo lo hicieron? Atacando las ideas de los partidos de izquierdas. Cuanto más extremas son las medidas, más vulgar es el ataque a determinados colectivos. Y esto ahora se ha convertido en la agenda política principal. Se culpaba a los migrantes por el deterioro de las vidas en los barrios, por el aumento del desempleo, por la pobreza, por la delincuencia, por el deterioro de la asistencia sanitaria. Lo que dice el gobierno es que los migrantes se han apoderado de las ciudades y por tanto tenemos que recuperarlas. También han dicho que los migrantes son los culpables del deterioro, como decíamos, de los sistemas sanitarios nacionales. Y durante este periodo se creó un proyecto para que los migrantes no llegaran a Grecia y poder enviarlos otra vez a las vías mediterráneas. Por tanto, esto
Es un pacto de neonazis, de fascistas, con el complot de la policía. Estaban actuando como residentes griegos resentidos con el apoyo de la policía. Y lo que dice el gobierno lo dice y, sin embargo, luego hace exactamente lo mismo en la práctica, sin preocuparse por la ley o por la impunidad. Y los medios de comunicación los cubren y legitimizan sus acciones. En mayo de 2019, la policía escoltó a neonazis que habían atacado a migrantes, a un gran número de migrantes, y no se llevaron a cabo detenciones, no se llevaron a cabo juicios, nada. En junio de 2012, el Amanecer Dorado entró en el Parlamento griego por primera vez con un 7%. En ese momento, Amanecer Dorado se presentó como un movimiento sistémico que estaba en contra de todo el mundo, intentando aprovechar la oportunidad política y también, gracias a la crisis del sistema político, ganando los votos del público de la extrema derecha que habían participado en el gobierno de los tres partidos. No atacaron a todo el mundo, por supuesto, atacaron a los migrantes, a los sindicalistas y a los izquierdistas. Entre 2012 y 2013, Amanecer Dorado empezó a recabar a un conjunto de hombres que se organizaban de manera militar y eran entrenados para matar. El Estado y todas las instituciones sabían de estas actividades mortíferas, pero no hicieron nada para pararlos. Al contrario, les pagaban los salarios. Después de las elecciones de 2012, se formó un nuevo partido, un nuevo gobierno de tres partidos. El Partido Socialdemócrata, un partido de izquierdas y otro de derechas. Y este gobierno continuó con el mismo itinerario de una política racista. Y en agosto de 2012, el ministro del Orden Público inició una acción para recuperar Atenas y restaurar la legalidad. Fue una operación masiva llevada a cabo por la policía griega para arrestar a ellos migrantes que no estaban en una situación legal. Los sacaban de las calles, de los callejones, de casas, y cientos de migrantes fueron arrestados y enviados a la cárcel, otros deportados. Esta operación se llamó limpieza, con la implicación de que los migrantes eran basura. Y aquí se aplicó el programa y la retórica de la extrema derecha. A día de hoy, el gobierno griego sigue llevando a cabo estas técnicas racistas en sus políticas que podemos ver como políticas de cierre de fronteras, cierre de campos de acogida, creación de campos de detención, etc. Y para finalizar, es que quería hablar de una situación en Pilos, en donde se cometió un crimen en el Mediterráneo, en donde 600 migrantes se ahogaron en el mar Mediterráneo. ¿Por qué? Porque no fueron rescatados y fueron expulsados de la zona de rescate y enviados a Italia o Malta. Nunca llegaron ahí y se ahogaron. Y nadie ha pagado las culpas por este crimen. Nadie ha sido responsable.